Después de la Primera Guerra Mundial, Europa decae y empieza a pedir materias primas a Estados Unidos. Por ello, sale favorecido esta guerra. Gracias al enriquecimiento industrial y a que a su vez genera un alto consumismo y una sociedad rica que empezará a vender sus tierras, ya que los precios agrícolas eran inferiores a los industriales. Y se enriquece la compra de acciones, siendo Wall Street el centro de la economía mundial. Hubo una sobreproducción que hizo que cayeran los precios. Estados Unidos pasó de una sociedad basada en el desarrollo industrial a depender de la especulación. Hay dos causas principales del hundimiento de la bolsa, lo que provocó el llamado crack del 29. Por un lado está la sobreproducción. Lo que ocurrió fue que la producción comenzó a ser muy alta y crecía más rápido que la demanda, por lo que las fábricas crecían mucho más de lo que podían vender. La acumulación de productos en stock hizo que bajaran los precios, por lo que muchas empresas cerraron y los obreros quedaron en paro. El que la población perdiera capacidad adquisitiva agravó mucho la situación. En segundo lugar está la especulación bursátil, es decir, en la época de la prosperidad económica, muchos americanos invirtieron en la bolsa. Entonces, el aumento de la demanda de las acciones subió mucho su precio y también aumentaron las expectativas de ganancias. Mr. Sandman, Yes? bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come-hither gleam. Give him a lonely heart. Muchos de los accionistas eran conscientes de que el precio de las acciones que habían comprado estaba por encima de su valor real, y la desconfianza que había se extendió entre los inversores. El 24 de octubre de 1929, todas aquellas personas que habían en la bolsa querían vender sus acciones y nadie deseaba comprarlas. La gran oferta de acciones que hizo que cayera su precio provocó el hundimiento de la bolsa. En poco tiempo, la crisis se extendió a todos los sectores de la economía y provocó una recesión económica generalizada. Se avecinaban tiempos difíciles. Multitud de familias cayeron en la miseria y tuvieron que recurrir a las ayudas públicas, y muchos se suicidaron. Vamos a hablar sobre algunos personajes importantes. Keynes fue un economista británico que propone nuevos planteamientos para resolver la crisis económica que afecta a Estados Unidos y Europa. Considera que el principal problema de la economía es la falta de demanda debido a la caída de inversión y el empleo. Por ello, propone una política activa y de intervención aumentando el gasto público. Hoover fue un político republicano norteamericano que gobierna durante el crack del 29. La situación económica del país se agrava por la no intervención del gobierno dirigido por Hoover, que opina que la propia inercia de la economía soluciona los problemas. Roosevelt. En 1928 gana las elecciones para el gobierno de Nueva York. Instalados los Estados Unidos en plena crisis de 1929, su programa de reformas sociales dio buenos resultados para afrontar la recesión. Además, tuvo la habilidad de rodearse de un buen equipo de colaboradores que le ayudaron en la gestión y le presentaron como la persona idónea para sacar al país del marasmo en el que se encontraba. El crack del 29 generó una tremenda crisis mundial a principios del siglo XX. En primer lugar, se produjeron desastres económicos, como la quiebra de las empresas y por tanto el cierre de los bancos. Esto fue debido a la sobreproducción, que llevó a la ruina de las empresas, desembocando en su cierre. Debido a la falta de ingresos, las empresas llevaron a cabo despidos en masa de los trabajadores, por lo que una gran parte de la sociedad se quedó en paro, y en caso de no ser despedidos, se les redujo el sueldo. Finalmente, a raíz del despido de los trabajadores o de la reducción de sus ingresos, la mayoría de la población perdió poder adquisitivo y esto llevó al empobrecimiento de la sociedad a nivel mundial. También hubo un aumento de la delincuencia y de la indigencia y mucha gente murió a causa de ello. Otra consecuencia a largo plazo de esta crisis fue la Segunda Guerra Mundial. Falling for nobody else but you.